A ver, yo creo que finalmente se encontrará una salida a unas situaciones que, como decía el señor Villaescusa, pues son reales, ¿no? No obstante, hay que desgranar algunas cuestiones. A fecha del 14 de este mes, mirando el caso de Italia, Alemania, Francia y Portugal, España tiene la gasolina y el gasóleo más baratos que esos países, porque le ponemos menos impuestos. De 27 países, nosotros somos el 21 por la cola en gravar esos impuestos. Es decir, estamos con esos dos combustibles más baratos que en el resto de Europa, a fecha del 14 de este mes. Pero aún así es verdad que esa crisis existe, que se ha hecho una primera oferta que yo he escuchado con bastante razón, el problema que puede tener para las pymes y los autónomos, que yo creo que ahí es donde está la clave. Las grandes empresas, por razones obvias, pueden aguantar estos tirones que son difíciles. Estamos en una coyuntura muy difícil de la pandemia, de la economía y de todo lo que ha supuesto la invasión de Ucrania. Pero yo creo que hacen bien en el sentido de que quieren acotar todavía más esas medidas y algunas que el gobierno pueda ofertar de aquí al viernes, para que realmente eso se traduzca en viabilidad para los pequeños, que son los que tienen al final siempre grandes dificultades. Yo toda esta situación la veo razonable. Es verdad que siempre hay que ir rápido, pero es que el resto de los países de Europa, las medidas que van a adoptar entran, en Francia en concreto, el 1 de abril. Es decir, no vamos después que los demás. El gobierno ha dicho el 29 habrá una primera respuesta transversal a muchos problemas acumulados por esta situación que estamos atravesando. El 29. Las medidas en Francia entran el 1 de abril. En Alemania me parece que el 3. Es decir, no estamos en ninguna situación diferente del resto de Europa. Y mientras tanto, el gobierno está diciendo algo que a mí también me parece a tener muy en cuenta. Estamos viviendo una situación que es completamente panóptica en la situación europea. Hay soluciones que tienen que ser europeas. En este momento hay un cierto patriotismo europeo que consiste en mantener la unidad en muchas cosas y sobre todo en las importantes, que menos que intentar que en el Consejo, que es la semana que viene, algunas de las cuestiones que están pendientes de este asunto, como es separar el gas de las eléctricas, también Europa pueda darles una respuesta. A mí me parece que todo esto está en un plano dentro de la dificultad razonable, salvo esa minoría que ha decidido, incluso adentrándose en la inseguridad y en asuntos gravísimos de orden público, hacer un pulso claramente político al gobierno. Yo creo que estas son cuestiones que hay que distinguir claramente.